que han sido pues utilizados por quién, por Francisco Pizarro. Bien, entonces queridos estudiantes, muy bien, entonces empecemos a trabajar. Atentos, hasta aquí ingresa pues su examen, ¿correcto? Entonces, tercer viaje, ¿no? Hasta donde que vamos a avanzar hoy día, ingresa su examen del mes de octubre. Muy bien, entonces, estimados estudiantes, como están observando acá en imagen, esta es la coronación de el Inca Tupac Hualpa después de la muerte de quién, de Atahualpa. Acá están los españoles y acá están los indígenas, ¿no? Donde que Francisco Pizarro en su camino va fundando las primeras ciudades. Fue primero en Piura, San Miguel de Piura, ¿no? Cajamarca, Huaylas, Jauja, Cusco, Lima y así sucesivamente, ¿correcto? Entonces, muy bien, empezamos a hablar. Acá está, ¿cuál fue el objetivo de Francisco Pizarro? El objetivo pues fue llegar hacia la ciudadela de Cusco, ¿no? Porque era uno de los centros estratégicos, el poder político de quién, de los incas. Muy bien, entonces, aquí está. Muy bien, antes de ir pues Francisco Pizarro hacia el Cusco, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes? Nos quedamos, por ejemplo, en este tema, una vez muerto el Inca Atahualpa, ¿no? Pues finalmente, pues, Francisco Pizarro utiliza una de las estrategias, ¿no? Para ir al imperio del Cusco, y para eso él tiene que nombrar un nuevo Inca, ¿no? Porque sin eso los indígenas no lo iban a poder aceptar. Entonces, la idea que él tuvo es simplemente proclamar, ¿no? ¿A quién? A Tupac Hualpa. Acá está la proclamación de Tupac Hualpa. Después de elegir pues al nuevo Inca, Francisco Pizarro y todos sus hombres se van a dirigir hacia la ciudad del Cusco. Partieron, ¿no? Van a partir de Cajamarca en agosto de 1533, y en el camino, pues, en la zona de Jauja, ¿ya? En la zona de Jauja, el Inca Tupac Hualpa, más conocido como Toparpa, va a morir envenenado por los propios españoles, ¿no? Pero, sin embargo, los españoles no le van a echarle la culpa a quién, a los generales de quién, de Atahualpa. ¿Quién eran los generales de Atahualpa? Calpuchima, Quisquis y Rumiñao, ¿no? Ellos eran del bando atahualpista. Tupac Hualpa, Manco Inca y el resto eran del bando de los Huáscar, ¿no? O sea, ¿se acuerdan el enfrentamiento entre los hermanos Huáscar y Atahualpa, ¿no? Por eso, ¿qué va a pasar? ¿No? Simplemente el ocaso del Tahuantinsuyo. Muy bien, entonces acá está la proclamación del Tupac Hualpa, conocido como Toparpa. Muy bien, entonces fue envenenado el pobre, murió en la ciudad de Jauja. Muy bien, ¿se acuerdan que Jauja iba a ser la primera, ¿no? Capital, ¿no? Fundada por los españoles. Muy bien, después de la muerte de, ¿no? Por ejemplo, de la muerte de quién, de la muerte de este Inca, Tupac Hualpa, Francisco Pizarro va a continuar, pero al continuar se encuentra con la resistencia atahualpista. ¿Quiénes eran la resistencia atahualpista? Los generales de Atahualpa. Como hemos mencionado, ¿quiénes eran los generales de Atahualpa? Quisquis, acá está, ¿no? Resaltado, Quisquis, Calpuchímac y Rumiñao, ¿no? En las cercanías de las ciudades cusqueñas, ¿no? Se va a producir pues, un gran enfrentamiento entre quienes, entre los españoles y un ejército de ¿qué? De los quiteños comandados por Quisquis, comandado por quién, por Rumiñahui, y el Calpuchímac pues, va a ser Calpuchímac va a ser pues quemado vivo, ¿no? Muy bien, entonces, esta resistencia va a ser cruel como están ustedes observando en este imagen, ¿no? ¿Qué hacían los españoles? Simplemente los españoles, para darle, como se dice, un escarmiento a los indígenas, simplemente les amutilaba, ¿ya? Les cortaba, ¿qué cosa? Las piernas, los brazos, les sacaban la cabeza, o sea, fue cruel esta resistencia, ¿no? Entre los españoles y los
indígenas. Y por lo tanto los indígenas tenían miedo a que sus armas de estos españoles, ¿no? Entonces fue muy cruel. De esta manera resistieron, pues, ¿qué cosa? Los, ¿no?, atahualpistas, para que Francisco Pizarro, pues, no llegara al Tahuantinsuyo, o sea, al este, por ejemplo, al Cusco, a la ciudad del Cusco. Muy bien, terminado esto, pasamos a que después de la muerte del Inca Tupac Hualpa, van a buscar otro nuevo Inca, denominado Manco Inca. Acá dice el Inca títere. ¿Por qué el Inca títere? Porque Francisco Pizarro lo va a manejar a su antojo, lo va a manipular a su manera, a su conveniencia. El Inca, ¿no?, ambicioso del poder, de estar en el trono en el Cusco, él pues va a apoyar, ¿no?, incondicionalmente a los españoles, ¿ya? ¿Quién? Ahí estamos observando al Manco Inca. Muy bien. Acá dice en la imagen, después de la muerte de Tupac Hualpa, llamado Toparpa, Francisco Pizarro nombra como nuevo Inca a Manco Inca, quien ofreció su ayuda a los españoles para enfrentar a quién, a los generales quiteños. ¿Quiénes eran los generales quiteños? Eran los generales de Atahualpa, ¿no?, Quisquis y Rumiñahui. Quisquis va a ser por parte sur, ¿no?, y así, y el Rumiñahui por parte norte. Muy bien, de esa manera va a poder ingresar tranquilamente, ¿quién? Francisco Pizarro al Cusco. Bien, entonces seguimos avanzando. Camino al Cusco. Muy bien, ¿qué va a pasar en ¿no?, travesía? En Jaquijahuana, casi llegando a la capital del Tahuantinsuyo, los españoles reciben la visita de ¿quién? De este Inca títere. ¿Cómo se llama? Manco Inca. Manco Inca era hermano de ¿quién? Hermano de Tupac Hualpa, ¿no? ¿Hijo de quién? Hijo de Huayna Cápac, ¿no? Él va a ofrecer apoyo para poder vencer a las tropas de ¿quién? De Quisquis, que era el general atahualpista, que se resistía militarmente en el Cusco, ¿no? Entonces, Manco Inca, a cambio de que sea nombrado como Inca por Francisco Pizarro, cede y incondicionalmente va a luchar contra sus propios hermanos, ¿no? O sea, contra los propios indígenas. Muy bien, pasamos acá. Ingreso al Cusco. Muy bien, ¿cómo va a ingresar al Cusco Francisco Pizarro? Mira, se dan cuenta. Derrotadas las tropas quiteñas, o sea, las tropas de ¿quién? De Atahualpa, bien, Pizarro pudo ingresar sin ningún problema a la ciudad imperial. ¿Acompañado de qué? Acompañado de Manco Inca, ¿no? Como el principal líder supuestamente. ¿Qué día? El 15 de noviembre de 1533, ¿no? De esta manera ingresa, pues, ¿quién? Francisco Pizarro, tranquilamente, pero sin embargo, ¿no?, que este Inca, Manco Inca, fue utilizado, ¿no? Y de ahí que él recién va a despertar de las intenciones de Francisco Pizarro, ¿no? Cuando, por ejemplo, él se da cuenta, porque nadie le va a respetar, ¿no? Porque supuestamente que él tenía la idea de que, ¿se acuerdan? A Atahualpa pues le tenían pues, ¿no?, en una imagen, en etcétera, ¿no?, una idea de un poder absoluto. Él pensaba así, que los españoles le iban a respetar, pero sin embargo no fue así, ¿no? Muy bien, entonces, la gran rebelión de 1536, despertando a la realidad, ¿quién? Los indígenas, o sea, ¿quién despertó de esta, ¿no?, realidad? Manco Inca, ¿no? El inicio de la rebelión y el apoyo de Manco Inca a los españoles no duró mucho tiempo, debido a que los invasores, al llegar al capital, ¿no?, dedicaron a ¿qué? A saquear, a destruir la ciudad de Cusco. Incluso el mismo Inca fue, ¿qué cosa? Víctima de ¿qué? De humillaciones por parte de sus supuestos aliados.
¿Se acuerdan? En Jaquijahuana, Manco Inca hizo una alianza ¿con quién? Con Francisco Pizarro, con los españoles, para que lo nombraran como Inca. Pero finalmente no fue así. Le humillaban, no le maltrataban, etc. Y le tenían cautiverio al pobre Manco Inca. Entonces, Manco Inca, ¿qué hizo? Manco Inca, pues, se dio cuenta de las verdaderas intenciones de los españoles y de su ambición por el oro y la plata. O sea que él fue utilizado por los españoles. Por eso a Manco Inca le denominan como el Inca títere. ¿Correcto? Muy bien, entonces, de esta manera pasamos a que Manco Inca ahora pues está prácticamente en cautiverio por los españoles. Entonces, cerco al Cusco, recuperando la capital inca. Manco Inca va a intentar huir del mismo Cusco, ¿para qué? Para poder, pues, hacer una resistencia, ¿no? Para poder derribar o sacar a quién, a los españoles. Pero, sin embargo, quienes van a tenerle, como se dice, vigilando, ¿no? Los hermanos de Francisco Pizarro. O sea, ¿quién se queda en el Cusco como el gobernador? Los hermanos Pizarro, Juan Pizarro y Hernando Pizarro, que van a estar pues vigilando a Manco Inca. Mientras que Diego de Almagro se va a Chile y Francisco Pizarro se viene acá a Lima. Mientras tanto, ¿no? ¿Qué hace Manco Inca? Le va a engañar ¿a quién? Le va a engañar pues a a Juan Pizarro, ¿no? Hernando Pizarro. Muy bien, entonces cuando dice cerco del Cusco recuperando la capital inca, la acción sobre la ciudad cusqueña fue dirigida por Manco Inca. Las tropas de Manco Inca rodearon pues la ciudad, ¿no? Del Cusco el 3 de mayo de 1536. Se calcula que fueron aproximadamente 180,000 hombres indígenas, mientras que los españoles, en cambio, eran pues casi 200 personas. Pero contaban con el apoyo de ¿quién? De más de 30,000 indígenas, ¿no? Que estaban pues a cargo de quién, dispuestos a apoyar a quién, apoyar a los españoles. Muy bien, sin embargo, una de las estrategias de Manco Inca fue, ¿no qué cosa? Fue el atacar a quién, primero a los caballos de los españoles, cavando grandes huecos para que estos animalitos se rompieran pues sus patitas, ¿no? Entonces, de esa manera, ellos iban a ganar, como están observando acá. El encargado de defender la ciudad por parte de los españoles fue Hernando Pizarro, ¿ya? Las tropas de Manco Inca avanzan sobre la ciudad, logrando aislar, pues, el lugar, ¿no? Y finalmente, pues, de esa manera que la alimentación iba a ser desabastecida para los españoles. La defensa de los españoles era cada vez más difícil, ¿no? Aún más cuando las tropas de Manco Inca tomaron pues la fortaleza de Sacsayhuama, que el lugar era estratégico militar que permitía pues controlar, ¿no? De manera más fácil la ciudad. Pero sin embargo, sobre él estaba ¿qué cosa? Juan Pizarro. Juan Pizarro, pues, el hermano de Francisco Pizarro, Juan Pizarro, pues recayó esta responsabilidad de recuperar la fortaleza de Sacsayhuama. Por ello tuvo que enfrentarse a un valeroso general indígena llamado Cahuide. Cahuide y Juan Pizarro, ¿qué hacen? Se van a enfrentar. Pero quien defendió la fortaleza desde lo más alto, ¿no? Con una fiereza total, ¿no? Fue el guerrero inca llamado Cahuide. Cuando la fortaleza estaba totalmente siendo recuperado por los españoles, ¿qué hizo este personaje? Cahuide se lanzó desde uno de los torres más altos para evitar caer en manos de ¿quién? En manos de los españoles. O sea, ¿qué quiere decir? Que en recuperación al capital Cusco, ¿no? ¿Qué hizo? Murieron dos personas importantes, uno de los españoles, uno de los indígenas. ¿Quién murió? Juan Pizarro también
murió en este enfrentamiento. Y por parte de los indígenas murió pues Cauide, ¿no? El orejón, como se dice, que luchó ferozmente y finalmente pues fue muerto, ¿no? No lo mataron los españoles, sino que él al verse, ¿no?, acorralado simplemente para no caer en manos de quién, ¿no? En manos de los españoles se tiró, ¿no? O sea, se murió. Muy bien. Entonces, de esta manera intentan recuperar pues la ciudad de Cusco, tomado por quién, por los españoles. El final del cerco cusqueño. Muy bien, ¿cómo va a ser el final del cerco cusqueño? La toma del Cusco duró muchos meses. Al transcurrir el tiempo, el cansancio, la falta de provisiones, ¿no?, agotaban ¿a quién? A los soldados de las tropas de Manco Inca. O sea, el hambre, no tenían muchas herramientas, o sea, para poder luchar. Entonces, muchos optaron ¿para qué? Por abandonar el cerco y retirarse, pues, ¿a dónde? Hacia sus campos para tomar sus actividades agrícolas. O sea, mientras que estaban, por ejemplo, cansados, ¿no?, de tanto luchar, etcétera, y que los españoles eran apoyados por sus propios, ¿qué cosa? Por sus propios indígenas, ¿no? Y los otros pueblos apoyaban a los españoles porque anteriormente ha sido, pues, maltratado ¿por quién? Por ¿por quién era? Por Atahualpa. Muy bien, entonces ese es el final del cerco cusqueño. O sea, cuando Manco Inca va a hacer la resistencia, va a formar dos cercos. ¿Cuáles son esos dos cercos? El cerco cusqueño y el cerco de Lima. Muy bien, entonces el final, muy bien, es de esta manera, ¿no? Que sus propios, ¿no?, hermanos de Manco Inca, o sea, sus, ¿no?, compañeros, van a retirarse poco a poco porque simplemente no tienen los implementos. Muy bien, pasamos pues a cerco de Lima. Muy bien, el cerco de Lima. ¿En qué consiste el cerco de Lima? La toma de la ciudad de los reyes, ¿ya? El cerco de Lima, la toma de la ciudad de los reyes. Por ejemplo, ¿qué había pasado? Desde Lima, Francisco Pizarro enviaba, ¿qué cosa? Expediciones militares para poder apoyar a sus hermanos en el Cusco. Pero todos estos intentos fracasaron, ¿no?, en el camino, ¿no?, antes que llegara, pues, a Cusco, ya que fueron, pues, atacados ¿por quién? Por los indígenas atahualpistas. El cerco de Lima estuvo, pues, dirigido ¿por quién? Por este personaje llamado Titu, acuérdense, Titu Quisu Yupanqui. ¿De dónde salió? De Tambo, con unos 25,000 soldados, ¿no? Con expresa el orden de quién? De Manco Inca. O sea, Manco Inca le había pedido para que él tomara, ¿no?, el cerco cercara, pues, ¿qué cosa? La ciudad de Lima. En los últimos días del mes de agosto se produjo, pues, el cerco de Lima. En agosto de 1536, el líder, acuérdense, Titu Quisu Yupanqui, tomó el Cerro San Cristóbal, ¿se acuerdan? El Cerro San Cristóbal. Y se acercó Lima. El enfrentamiento fue tan reñido y en la batalla de Atocongo, los incas empezaron a usar sus armas, ¿qué cosa? También de los españoles. Ya no tenían miedo a la superioridad bélica, ¿no?, ¿de quién? De los españoles. Pero, sin embargo, Francisco Pizarro, con el apoyo de ¿qué? De sus aliados andinos, logró vencer, ¿no?, a Titu Cusi Yupanqui. Entonces, de esta manera, por ejemplo, Francisco Pizarro vence a este inca, ¿no? Muy bien. El final del cerco. Mira, Titu Quisu Yupanqui ingresó hasta la Plaza de Armas de Lima, ¿no? O sea, Francisco Pizarro utilizó la misma estrategia de ¿qué? La misma estrategia, ¿no?, que le hizo a Atahualpa, ¿se acuerdan? En Cajamarca, ¿no? Cuando se acuerdan iban a conversar Atahualpa con Pizarro y Atahualpa pues fue a la plaza de Cajamarca y no había ninguno de los españoles, estaban escondidos. Igualito fue aquí, ¿no? Titu Cusi Yupanqui, cuando ingresó a la Plaza de Armas de Lima, no había nadie, ¿no? Y entonces ahí fue sorprendido ¿por quién? Por las tropas
españolas. Después de una lucha larga, el líder andino murió. O sea, Titu Quiso Yupanqui estaba muerto y por lo tanto, como no estaba él ya no había ningún jefe, Manco Inca estaba pues refugiado ¿dónde? En Vilcabamba, ¿no? Y por lo tanto, el muerto, ¿qué hacían los soldados? Se tenían que dispersar, dejar y finalmente pues la ciudad de Lima fue recuperada ¿por quién? Por los españoles. O sea, en este ganaron ¿quiénes? Los españoles. Así fue el final del cerco, ¿no? De los dos cercos, tanto de los cusqueños y tanto de Lima. O sea, finalmente, ¿quiénes apoyaron a quién? ¿Quiénes apoyaron a Francisco Pizarro? Los propios indígenas, ¿no? Los que eran de Huáscar estaban a favor de quién? A favor de Francisco Pizarro. Y los que estaban, por ejemplo, de Atahualpa, a favor de ¿a favor de quién? A favor de Atahualpa, ¿no? Pero sin embargo, como eran pocos, simplemente perdieron. Los vencedores de la rebelión de los españoles y sus aliados. ¿Cómo va a ser este final? Muy bien. Los vencedores, ¿no? De esta rebelión van a ser ¿quiénes? Los españoles y sus aliados. ¿Quiénes eran sus aliados? Ahora vamos a ver. La victoria española se debió básicamente al apoyo numeroso de ¿quién? De etnias indígenas, como son los huancas, los huaylas, los yungas, que aprovecharon pues la presencia española para enfrentarse a ¿quién? A los incas. ¿A quién? A Manco Inca, que hace un tiempo atrás habían sido pues sometidos cruelmente, ¿no? Humillados, ¿por quién? Por, ya sabemos, por Atahualpa. Entonces, como ellos estaban resentidos, simplemente aprovecharon la oportunidad, ¿no? De la llegada de Francisco Pizarro. Por eso ofrecieron su ayuda, sin imaginar que más adelante ellos también iban a ser sometidos por los españoles. Los yungas, ¿no? Del Lurigancho, por ejemplo, de estas etnias, los yungas del Lurigancho, de Surco, acá cerca, de Pachacama, de Chilca, de Huarochirí, lucharon ¿con quién? Junto con Francisco Pizarro. ¿Contra quién? Contra Manco Inca y contra Titu Quiso Yupanqui, ¿no? ¿Dónde? En Lima. Por ello se propone que fue una batalla de indígenas contra indígenas. O sea, ¿qué quiere decir? Que simplemente que le favorecieron, ¿no? Le dieron, como se dice, las puertas, abrieron sus puertas, ¿no? En las discusiones entre los huascaristas y los atahualpistas. Muy bien, entonces, de esta manera, pues, ¿no? Es la marcha de quién? La marcha hacia el Cusco de quién? De Francisco Pizarro. De ahí deja a quién? Deja pues a sus hermanos, a Juan Pizarro y Hernando Pizarro, para que pueda vigilar a Manco Inca, y finalmente pues él se viene pues a divisar todo lo que es las costas limeñas, ¿no? Muy bien, entonces así ha ido fundando poco a poco esta ciudadelas. Por ejemplo, la fundación de Lima. La fundación de Lima fue pues el caso más célebre en el Perú, ¿no? Tras dos frustrados intentos de fundar la capital del virreinato, ¿no? La primera fue donde, en la ciudad de Jauja, ¿no? ¿En qué año? En 1533 a 34, ¿no? Pero estaba donde, en Sierra Central. Jauja pertenece a Huancay. Y como no había, ¿no? Otro intento, por ejemplo, fue en cerca, por ejemplo, acá en Pisco, pero no había esa estrategia. Entonces, ¿dónde finalmente Francisco Pizarro va a fundar? ¿No? La capital del Perú, acá en Lima, ¿no? El 18 de enero de 1535, a orillas del río Rímac, ¿no? En el valle del Curaca, Taulichusco, va a fundar, ¿no? De esta manera nació esta ciudad capital del futuro virreinato peruano.
¿no? Y de esta manera, pues, Francisco Pizarro va fundando así sucesivamente, ¿qué cosa? Las principales ciudades, ¿no? Las principales lugares donde que él va, ¿no? Yendo. Muy bien. Entonces, de esta manera, pues, ingresa, pues, ¿qué cosa? Francisco Pizarro. Muy bien. Entonces, las primeras ciudades que fue fundada por Francisco Pizarro. A ver acá, un resumen. En 1532 se fundó, ¿qué cosa? La primera ciudad española, ¿en dónde? En el Perú, denominado, llamado San Miguel de Piura. Eso se acuerdan, ¿no? Muy bien. El 23 de marzo de 1534 se llevó a cabo la ceremonia, ¿no? Fundacional de la ciudad del Cusco, cuando ellos ingresan. ¿Bien? El 25 de abril de 1534 se fundó la ciudad de Jauja, que iba a ser la primera capital del Perú, ¿no? Pero como era lejos al mar, entonces no va a cambiar. El 18 de enero de 1535 se procedió a fundar la ciudad de Lima, denominada la Ciudad de los Reyes, en donde a orillas del río Rima. ¿En qué valle? En el valle del famoso Curaca, Tauli, Chusco. Acuérdense de ahí porque viene en la práctica. Tauli, Chusco. El 5 de marzo de 1535 se fundó pues la ciudad de Trujillo. ¿En homenaje a quién? En homenaje a la patria de Francisco Pizarro. ¿Se acuerdan que Trujillo, no, era pues donde que él había nacido? ¿Dónde quedaba? En España. Entonces, de esa manera, él funda en honor, en homenaje a su tierra natal. Entonces, como estamos observando en esta imagen, acá está, por ejemplo, cómo ha ido fundando pues las primeras ciudades. Muy bien, entonces, ahora viene para ustedes, ¿qué cosa viene? Su práctica. Bien, ahora sí, empezamos a trabajar. ¿Quiénes son los voluntarios? ¿Quién era Manco Inca? El líder. Ya, el líder, muy bien, ¿qué más? Porque acá hay varias respuestas que me pueden dar. El líder de los incas. ¿Ya? El líder, no. ¿El Inca que fue utilizado como títere para los españoles? Correcto, esa es la respuesta más acertada, ¿no? ¿Quién era Manco Inca? El Inca títere, ¿no? ¿Títere de quién? De los españoles. Correcto, esa es la respuesta correcta. Yo respondí Miss Aviana Torres Taipe. Muy bien, hija. Sí, acá estoy viendo, no te preocupes, hija. Número 2. ¿Por qué motivos Manco Inca apoyó a los españoles? Porque lo amenazaron. ¿Ya? ¿Otro? ¿Por poder? Por el poder, ¿no? Otro más, a ver, ya, lo amenazaron, ya, por el poder, otro. ¿Se acuerdan en Jaquijahuana? A ver, la respuesta está casi cerca, por el poder. A ver. ¿Cuál fue el motivo? El motivo fue, claro, el poder. ¿La alianza entre quién? La alianza entre los españoles ¿Y los incas? Manco Inca, claro, Manco Inca, muy bien. ¿Para qué? Para que sea nombrado como Inca y de esa manera tener el poder absoluto sobre el Cusco. Pero eso no fue, ¿no? No fue le engañaron, pues, ¿no? Entonces, ¿por qué motivo? Por el poder, ¿no? Porque quería ser nombrado como Inca. Respuesta, hay varias respuestas ahí, ¿no? Pero la respuesta principal es el poder. Número 3. ¿Cerca Cusqueño y cerca de Lima? Correcto, hija, muy bien. ¿Cuáles fueron los dos cercos que se organizaron durante la rebelión de Manco Inca? Muy bien, los dos cercos, ¿no? El cerco del Cusco, dirigido por quién? Por Manco Inca, ¿no? El segundo, ¿por quién? Mandado por quién? Por su compañero llamado Titu Isu Yupan, correcto, de Lima. Correcto. 4. ¿Cuál fue, a ver, qué creen ustedes? ¿Cuál fue el factor principal de la derrota de Manco Inca?
¿Qué pasó? Los incas apoyaron a los españoles. Fue considerado santo de la conquista por la desilusión por la Muy actitud bien. de los españoles. Alguien mencionó el santo de la conquista. Por ejemplo, los españoles tenían un santo denominado, llamado, por ejemplo, Santiago Apóstol, ¿no? Santiago Apóstol, ¿no? Por ejemplo, era pues, que tenía un caballito, muy bien, entonces ellos le denominaron Santiago Matamoros. Por ejemplo, cuando los españoles estaban en Sacsayhuaman, ¿no? Casi ya derrotado por los indígenas, ellos, por ejemplo, vieron una visión de la Virgen María. Ellos eran bien católicos, ¿no? Que dice que esos incendios que había cuando los incas, ¿no? Empezaron a incendiar la fortaleza, que hicieron que simplemente pues vieron a la Virgen María y que la Virgen María apagaba esos incendios, ¿no? Muy bien, buena idea. ¿Cuál fue el factor principal de la derrota entonces? Que sus propios indígenas, sus compañeros, apoyaron a los españoles. O sea, que entre ellos no tenían una rivalidad. Entre los indígenas había una rivalidad. ¿Y cuál fue esa rivalidad? ¿No? Porque uno era partidario ¿de quién? De los atahualpistas, el otro eran partidarios ¿de quién? De los huascaristas. Pues por lo tanto, Manco Inca, Tupacualpa, ¿era hijos de quién? De Huayna. ¿Se acuerdan? De Huayna Cápac. Guanacapa. Muy bien, y por lo tanto, estaban al bando ¿de quién? De los huascaristas. Muy bien, correcto. ¿Por qué se arrojó Cauide? Miss, porque estaba atollado por españoles. Muy bien, porque fue Mi acorralado José Pablo Ramos En Ruiz. lo alto de uno de los tres de... desde lo Mi alto. José Pablo Ramos Ruiz. Se arrojó, ¿por qué? ¿Por qué motivo? Porque no se quería entregar A los españoles. a los españoles. No, exacto, porque no quería que le tomaran, ¿qué cosa? Prisionero, ¿no? Entonces, ¿qué hizo él? Ajá. Simplemente matarse, arrojarse, pues, ¿no? Mi Y de José esta Pablo manera Ramos Ruiz. no cayó en manos de los españoles, porque cuando los españoles lo tenían prisionero, ¿qué lo hacían? Lo torturaban, ¿no? Lo quemaban vivo, etcétera. Entonces, él simplemente se arrojó. Muy bien, para no caer prisionero en manos de los españoles. Correcto, hijo. 3-6, ¿tiene alternativas? Manco Inca. A ver. ¿No? Dice, en Manco Cápac. 1536 se produjo el primer movimiento de resistencia armada contra la invasión española, ¿no? Manco Inca. Al que fue dirigido por Manco Inca. Correcto. Mi José Pablo Ramos Ruiz. Hijito, acá estoy viendo quienes están participando. La 7 es... Mi la 7 es la C. Manco Cápac. Muy bien, Manco Inca era hijo de Inca. Huayna Cápac, Manco Cápac. Es la B. Huayna Cápac, mi. Pero, Sí, Huayna Cápac. Correcto. La 8 y la B. Hijo de Mi, Huayna. yo quiero decir. También lo dijo José Correcto, Pablo ya Ramos Ruiz. estoy viendo los nombres, no se peleen. Muy bien, excelente, muy bien. Muy bien, número 8. La B, Miss. Titu, Quisa, Yupanqui, la Miss. A ver, La Miss. Kisu, Yupan, Sí, Miss. líder indígena que tuvo la misión de cercar la ciudad de Lima. Correcto, excelente. Muy bien, creo que estaban repasando anteriormente. Muy bien. Fue considerado el santo de la conquista. Santiago Matamoros. Correcto, muy bien, porque eso que me había olvidado yo de mencionarlo, mira, ve. Entonces alguien me hizo recordar, entonces fue pues, ¿no? Era el Santiago, ¿no? Apóstol Santiago era llamado, pero ellos lo llamaron Santiago Matamoros. Muy bien. Número 10. Francisco Pizarro. Francisco Pizarro. Muy bien, correcto. Número 11. Hernando Pizarro.
Español que se encargó de la Fernando Pizarro. Fernando Fernando Pizarro. Pizarro. Fernando Fernando Pizarro. Pizarro. Juan Pizarro, acuérdense, Juan Pizarro. Hernando Pizarro sí estaba en el Cusco custodiando a Manco Inca, pero le dieron la responsabilidad a quién, a Juan Pizarro, para que recuperara la fortaleza. Pero sin embargo, ¿no? Murió también ambos. Juan Pizarro, la respuesta es Juan Pizarro. 12. Manco Inca, al ser derrotado en los dos cercos, se refugió entre la A y la B. En la B. Vilcabamba. De ahí viene el nombre de los incas de Vilcabamba. Muy Acá bien. en Monteverde. Vamos, Márquez. Correcto, hija, muy bien. 13. Manco Inca es nombrado Inca después de la muerte ¿de quién? Atahualpa. No, ¿se acuerda? Después de la muerte de Atahualpa fue nombrado el primer Inca, llamado Huáscar, que era nombrado Huáscar y Atahualpa. como Huáscar y Atahualpa. Toparpa. O sea, Tupac Hualpa era conocido como Toparpa. Entonces, Manco Inca, ¿se acuerdan? Toparpa fue envenenado en Jauja y lo echaron la culpa ¿a quién? A uno de los generales de Atahualpa. Antes que se acabe el tiempo, fue factor principal de la caída del Tahuantinsuyo, la A. La B. La entre los hermanos. 14, la 15, La E, la ayuda de Santiago, no, la 15 es conflicto entre los pequeños del pueblo del Tahuantinsuyo. Y 16, 15E, 16. La B. La B. Tauli Chusco, muy bien. Entonces, Mi José Paolo Tlamote. hasta aquí ha sido pues nuestra práctica.